Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy para una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado al cuerpo y el cuidado al medio ambiente. Esta tarde nos acompaña el doctor Iván Arango, quien nos va a hablar sobre cuidado. Y les platico rápidamente cuál es la dinámica de la conferencia del día de hoy. Ustedes podrán escribir sus inquietudes, sus cuestionamientos a través del chat de preguntas y respuestas. Les voy a leer una semblanza del doctor y inmediatamente comenzamos. Y al final de la exposición del doctor se podrán hacer los cuestionamientos que ustedes tengan. Como les decía, nos acompaña esta tarde el doctor Iván Arango. Él es licenciado en medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en psiquiatría por la UNAM, maestro en ciencias médicas por la UNAM, evaluador confiable en la entrevista de apego del adulto por la Universidad de Berkeley en California, facilitador certificado en el Circle of Security Parenting por el Circle of Security International, interventor certificado también en biofeedback por la Universidad de Leiden en Países Bajos, es terapeuta certificado en narrativa para el trastorno por estrés postraumático de la Universidad de Rush en Chicago, Illinois, investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y coordinador de la Clínica de Trastorno Límite de la Personalidad del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El día de hoy viene a platicar con todos nosotros sobre qué es crianza suficientemente buena. Los dejo en compañía del doctor y nos vemos en un momento. Gracias. Buenas tardes, pues muchísimas gracias a el Colegio Madrid por darnos el chance de compartir con ustedes un tiempo de reflexión sobre qué es lo que entendemos como una crianza suficientemente buena y un poco decir que vamos a estar, agradecer al colegio, agradecer a ustedes por el interés, por la posibilidad de estar acá juntas y juntos en estas reflexiones. Em, de compartirles un poco por qué es que estamos haciendo este tipo de comunicaciones o de pláticas. Porque bueno, lo que nosotros sabemos desde el contexto de un escenario clínico, en donde nosotros trabajamos en ese espacio en el Instituto Nacional de Psiquiatría con adultas y con adultos, sabemos que mirar la infancia temprana, mirar cómo es que nosotros como papás y como mamás vamos construyendo la relación con nuestros hijos y una relación de confianza, una relación de una confianza suficientemente buena puede ser un factor protector para el desarrollo de problemas más adelante en la vida. Y entonces estamos convencidos que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para prevenir dificultades a lo largo de la vida vale la pena, y estos esfuerzos pues se agradece cuando comunidades y colectivos como un colegio que comparten mucho tiempo de la experiencia de la primera infancia en el salón de clases mira este periodo. Nos parece que es importante pues aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias. Entonces vamos a estar juntas y juntos más o menos como una hora, y voy a tratar de cubrir la información que a mí me parece que es importante como para que nos dé tiempo de conversar o de contestar algunas preguntas. ¿Cómo vamos a tener esta experiencia hoy? Pues yo voy a hablar algunas cosas y voy a compartir algunos videos. Son algunos videos y algunas animaciones y videos en donde podemos ver algunas cosas que son relevantes para el propósito de la crianza y de la perspectiva de la teoría del apego, ¿no? Partiendo de una vez de que esta no es una conferencia o no es una plática que pretende ofrecer como un recetario de qué tipo de conductas o qué tipo de acciones
o pasos específicos a hacer para desarrollar o tener o construir una crianza suficientemente buena. Lo que yo vengo a compartir con ustedes es una perspectiva, es una cierta mirada del vínculo y de lo que los niños vienen haciendo, sus hijos, sus hijas con ustedes y lo que los niños hacen con los papás y los cuidadores desde el primer día que nacen hasta el último de sus días. Entonces, vamos a compartir esta presentación. Buena crianza. De entrada, pues mencionar que crianza suficientemente buena, ¿no? Una crianza segura. Y por seguridad vamos a referirnos a la experiencia de la confianza. Una crianza que favorezca el apego seguro. Apego seguro significa una manera de estar en las relaciones, en la relación con uno mismo, en la relación con el entorno y en la relación con el mundo en general. eh, es una manera de estar, sobre todo, con la posibilidad de la experiencia de la confianza, ¿no? Confianza en que a pesar de las adversidades y de las dificultades de la vida, existen otros con quien yo, niño o niña, bebé, preescolar, puedo aprender a relacionarme, aprender a gestionar, a resolver y confiar en que yo también puedo de repente resolver algunas dificultades o algunos problemas cuando no están los otros. Entonces, a eso nos vamos a referir como una crianza suficientemente buena. Y entonces, bueno, disculpas porque algunos de los materiales están en inglés, pero yo voy a ir comentando un poco. Lo que nos interesa es poner la perspectiva de cómo entender lo que mi niño o mi niña necesita de mí. A veces, pues bueno, los papás y las mamás no tenemos idea de qué es lo que mi niño o mi niña puede estar necesitando de mí y de repente despliega conductas difíciles que son difíciles de acompañar y que son difíciles de interpretar, ¿no? Entonces, cuando hay el comportamiento de los niños se explica por la interacción de varios tipos de procesos. Uno es el desarrollo. Otras son es decir, en qué etapa del desarrollo está el niño. Otras son las diferencias individuales. Lo que mi niño o mi niña hace y la manera en la que va construyendo su relación consigo mismo, con los otros compañeritos, con nosotros y con el mundo en general, tiene que ver, ahora sabemos cada vez más, que tiene que ver con un componente temperamental biológicamente dispuesto que no se elige, ¿no? Entonces hay diferencias individuales. Dos gemelos, aunque se parecen mucho, pueden desarrollar caracteres y personalidades diferentes, porque a pesar de la similitud tienen disposiciones en diferentes hereditarias alrededor de las cuales se organiza el desarrollo de su cerebro y de su mente, que es con lo que construimos los vínculos y las relaciones. Pero también la conducta de un niño tiene que ver con el ambiente. No es lo mismo hablar de las conductas de un niño en un ambiente urbano, con sobreestimulación tecnológica, digital, con sobreexposición a experiencias en donde la desconexión con los otros se ve favorecida por dispositivos como estos. No es lo mismo hablar de la conducta o la experiencia de la relación de un niño en un ambiente urbano que en un ambiente rural, en un ambiente en donde están resueltas o satisfechas de alguna manera las necesidades básicas de vivienda, alimentación, de condiciones mínimas para poder tener el desarrollo de una vida más o menos en armonía, que hablar de la conducta de un niño que está en un albergue en Ciudad Juárez y no sabe si va a estar con su mamá o no va a estar con su papá porque van a ser deportados o no, o hablar de la conducta de niños en situaciones de violencia o de trauma. Y tiene que ver con la cultura también, si formamos parte de una cultura en la cual el contacto visual, en la cual el contacto físico es privilegiado o no, si formamos parte de una cultura en donde el eje que organiza la existencia de la persona es un eje que
fomenta el individualismo o si vivimos en una cultura en donde lo que se privilegia o lo que se favorece es el tejido de la red comunitaria y de la red social. Si vivimos en una cultura más o menos reflexiva o una cultura que privilegia la reactividad sobre la reflexión, una cultura que privilegia la imposición más que la negociación. Y bueno, basta más dar una mirada, una vuelta a ver cómo está el mundo en estos tiempos para entender a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y puede tener que ver también la conducta de un niño si estos niños están expuestos a situaciones de estrés tóxico o de trauma tóxico. Todos los seres humanos a lo largo de la vida vamos a vivir alguna experiencia potencialmente traumática, todos, pero la cantidad y la frecuencia y la intensidad de las experiencias potencialmente traumáticas es lo que puede ir cargando la balanza hacia que a lo largo del desarrollo y de la vida de los niños llegue un momento en el que la acumulación de experiencias traumáticas genera un impacto en los procesos mentales de los niños que les cuesta mucho trabajo estar en el presente, porque están permanentemente en un estado mental y corporal en donde lo que está en juego es la sobrevivencia y la reacción, más que la reflexión colaborativa de los otros y consigo mismo. Y también tiene que ver con este componente que es lo que vamos a tratar de profundizar un poco en los minutos que tenemos, que tiene que ver con si las necesidades emocionales de los niños o de las niñas son acompañadas o no, ¿verdad? Entonces, una crianza suficientemente buena está estrechamente ligada a la experiencia de ser acompañado, de, a la experiencia de que si los niños son o no acompañados por los cuidadores y acompañado significa que yo adulto puedo más o menos entender y compartir la emoción o la necesidad que está teniendo mi niño en un cierto número de veces. Acompañar es estar con. ¿No? Entonces, la teoría del apego, nada más rápidamente para comentar un poco, es no estamos haciendo referencia a si el apego es esta acepción de algo a lo cual yo estoy aferrado, sino teoría del apego tiene que ver con una aproximación, digamos, teórica que sobre todo propuso este pediatra psiquiatra inglés en los tiempos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, que tiene que ver con poder observar cuál es el estilo de interacción que tienen los cuidadores con sus crías, ¿no? Y tiene que ver con la reciprocidad en las relaciones. Reciprocidad es qué es lo que sucede, qué es lo que predominantemente sucede cuando un niño le comunica a un adulto a través de sus conductas ciertas necesidades o ciertas emociones y entonces cómo es que los adultos respondemos a eso. Es esta experiencia recíproca que es como una danza entre cuando el niño expresa una cosa, entonces, ¿qué hace el adulto? Cuando el adulto responde, entonces, ¿cómo reacciona el niño? Es esta secuencia que se establece entre el dar y recibir, ¿no? Y a esto es lo que llamamos la acepción del sistema de apego, y que esto lo hacemos no solamente entre seres humanos, esto es una experiencia, es un proceso instalado y consolidado, reforzado en todos los mamíferos. No solo lo hacemos, la crianza alrededor de cómo es que nos estamos relacionando con nuestras crías, no solamente es algo de los seres humanos, es algo que hacemos los mamíferos, ¿no? Eh, es algo propio del cerebro mamífero y este fenómeno de alguna manera es lo que influencia o ha permitido que nosotros como especie gregaria que somos, como especie de grupo
que somos, podamos seguir caminando sobre la corteza de este planeta desde hace más o menos 2,5 millones de años. Entonces estamos hablando de una cosa que no es privativa de los seres humanos y que no es una cosa menor. Lo que se juega en la crianza es la sobrevivencia del individuo y es la sobrevivencia del grupo. Entonces, partiendo o tomando en cuenta esto, decir que los seres humanos, todos los que estamos en esta conferencia, el público que está participando de esta reunión, yo, todos los seres humanos, desde que nacemos con un sistema de apego. Cuando hablamos de un sistema de apego, no solamente estamos hablando de una interacción entre el cuidador, bebé y mamá y papá, o quien cuida al niño, que estamos programados para conectar, programados para interactuar desde el primer momento de nuestros días, ¿no? Y este sistema asegura la búsqueda de proximidad, la búsqueda de conexión. Los bebés, los seres humanos, desde que nacemos, biológicamente estamos diseñados y programados para conectar con alguien, para conectar con ese alguien que además es entonces el mundo para uno. Es ese otro con quien yo, bebé, voy a empezar a andar la experiencia de la vida y con quien yo, bebé, voy a empezar a entender qué es esto de estar en el mundo, qué es esto de cómo entiendo lo que no soy yo, cómo entiendo el exterior, cómo entiendo el mundo y cómo con ese otro yo me voy conociendo y entendiendo a mí a lo largo del desarrollo. Babies this young. Vamos a mirar un video de Edward Tronick. Está en inglés, yo más o menos voy a ir traduciendo un poco, que nos muestra esto a lo que yo me estoy refiriendo. Vamos a poder ver cómo los bebés, los seres humanos, estamos programados para conectar con alguien y lo que sucede en los momentos de la desconexión. Edward Tronick es un psicólogo investigador de Harvard que muestra un poco eh, este aspecto de la conexión y la desconexión. Vamos a continuar. Babies this young are extremely responsive Los niños desde muy to the pequeños son emotions and altamente reactivity and the responsivos social interaction a las that they emociones y get a las from the interacciones world sociales around them. que This is recibe el something mundo that que we les started rodea. studying Y esto es algo que se 30, empezó a 40 years estudiar ago desde when hace más o people menos didn't think 40 that años, infants cuando could la engage gente in social no pensaba interaction. que los niños In pudieran the still face experiment, vincularse. what the mother did was she Este es sits un down and she's experimento en el que playing with her se le baby who's dice a una about a mamá year que of age. juegue con su bebé que tiene 1 año. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to Se her. saludan This mutuamente, baby starts pointing interactúan, at different el places bebé in the world and the señala mother hacia is un lugar trying en el to mundo engage y la her and mamá play with her. mira hacia ese They're lado working to y trabajan de coordinate manera their coordinada emotions para and their regular intentions, sus what they want to emociones do y sus in the world. And intenciones that's really sobre what the qué es lo que baby quieren hacer en el is mundo. used to. And Y esto es then a lo que el we bebé está ask the acostumbrado. mother Y luego se le dice a to la not mamá respond to the baby. que no responda al bebé y que mantenga su rostro The inexpresivo. baby very quickly picks up Rápidamente el on bebé this, se da and then cuenta she de esto uses all of her y trata de abilities utilizar to todas try and sus get the mother habilidades back. para She conectar con smiles su at the mamá. mother. Le sonríe, She points because she's señala used to the hacia mother algún lugar looking where donde she había points. señalado anteriormente. The baby puts both hands up in Pone front sus of her manos and enfrente de la mamá says, "What's como happening si here?" estuviera diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué She está makes pasando? that screechy Hace sound at the sonidos, mother, like, aplaude, "Come on, como why aren't diciéndole, we doing ¿por qué this?" estamos haciendo esto? Even in this two En minutes, dos when minutos, they don't get the cuando normal reaction, cuando la bebé no they obtiene la react with reacción negative de la mamá, emotions. They turn el bebé away. They voltea para feel otro the lado, stress of se it. They siente actually may estresado lose control of their y pierde posture el because of control the de su stress postura. that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Y Oh, rápidamente se puede so ver el efecto de la reconexión.
It's a little Es like como the good, the lo bad, and bueno, the lo malo ugly. y lo The terrible. good Lo bueno is that es normal esto de stuff lo that goes normal que on that we hacemos all entre do los with our cuidadores kids. y los hijos. The Lo bad malo is es when cuando something bad ocurre happens, algo but the malo, infant can overcome pero it. el niño After all, puede when you stop reconectar the con still su face, mamá the mother and the baby start to y play pueden again. jugar de The nuevo. Lo ugly is terrible when es you don't give the cuando child any al niño no se chance le da to ningún get back chance to de the reconectar good. con la mamá y There's con no lo bueno. Es reparation, decir, and they're que stuck no hay in that reparación y really se quedan ugly situation. atrapados en una situación realmente atemorizante para el niño. Vemos en este video cómo en 2 minutos la experiencia interna de un bebé se puede desorganizar porque se rompe la conexión con la mamá. Y yo digo la mamá porque puede ser también el papá, puede ser la persona con quien los bebés pasan mayor tiempo siendo cuidados, ¿no? Esa necesidad de conexión, nacemos con esa necesidad de conexión y esa necesidad de conectar con un otro ser humano que para los bebés es el cuidador primario, que puede ser mamá, papá, la abuelita o una persona que le cuida. Esa necesidad de conectar con un otro ser humano la perdemos o se acaba el último día de nuestras vidas. Esa necesidad de conexión con otro se mantiene constante a lo largo de toda la vida. Entonces, hablar de sistema de apego implica hablar de un sistema biológico y de sí, una predisposición para buscar proximidad a una persona específica con quien uno espera se pueda dar una experiencia de consuelo, de protección y de organizar nuestros sentimientos. Cuando nosotros vemos en documentales o en caricaturas la escena en donde hay un monito que está explorando la selva y de repente aparta las matas y ve la cara de un tigre y de manera refleja en automático deja de hacer lo que está haciendo y corre despavorido a los brazos de su mamá, eso es como se ve cuando el sistema de apego se activa. Es este instinto de buscar proximidad a una persona específica con quien yo pienso que me va a proteger y que me va a cuidar y que de alguna manera va a ayudarme a organizar la emoción. En el caso del monito en la selva, a organizar una emoción que es de terror en este caso, ¿no? El sistema de apego incluye también una parte que tiene que ver con el cuidar. O sea, de nosotros los seres humanos no solamente nacemos con este sistema biológico que dispone a la búsqueda de proximidad, sino que también nacemos con esta capacidad o este sistema biológico de cuidar. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos que un niño chiquito se cayó y se golpeó, inmediatamente para muchas personas la reacción automática es voltear a ver a ese niño y tratar de ver qué le pasó, está bien, no está bien, su mamá o su papá anda por ahí cerca. Eso es la activación del componente de cuidado. Y eso es algo con lo que nacemos y eso es algo que de alguna manera ha permitido que como especie gregaria y grupal tengamos reacciones instintivas de cuidar otros organismos, ¿no? Es decir, una iguana no necesariamente responde de la misma manera. Esto es algo propio del cerebro mamífero, ¿no? Y hablar de sistema de apego incluye también hablar de que los seres humanos y como especie, a lo largo de la vida, para poder sobrevivir, como individuos y como grupo, necesitamos hacer dos cosas. Una que es explorar el mundo y otra es, después de que salimos a explorar el mundo, entonces regresamos a algún lugar. Por ejemplo, los mamíferos salen de una madriguera, ¿no? O sea, están en una cueva. Algunos mamíferos, un conejo, por ejemplo, está en un hoyo en la tierra.
y ahí está cuidado por su mamá o su papá y sale de la madriguera a explorar poquito a poco el entorno. En esa exploración se topa con alimentos, se topa tal vez con otros conejitos y aprende a jugar, se topa más adelante en la vida con otra coneja o conejo con quien van a reproducirse. Pero de todas maneras, después de la exploración, regresan a la madriguera, a su lugar seguro, el lugar de donde encuentran un estado de calma y desde esa calma salen al mundo a explorar. Y después de que exploran, regresan a ese sitio. Si en la exploración se topan con un lobo, pues se activa el sistema de apego y salen hechos la raya hacia el hueco, porque si llegan ahí, entonces hay chance de que sobrevivan. Bueno, para los seres humanos, ese lugar seguro no es un hoyo en la tierra, ese lugar es una persona. Ese lugar, el lugar seguro, somos los papás o las mamás o el cuidador primario con quien el niño consolida una relación de apego, ¿no? Y los seres humanos no somos como un hoyo en la tierra que está ahí fijo, al lado de un palo, ¿no? Nosotros somos ese lugar seguro, pero nos movemos en el espacio y en el tiempo. Es decir, y por eso los niños andan todo el tiempo viendo dónde está uno, ¿no? Entonces, la teoría del apego es esta perspectiva de cómo estar. La teoría del apego es la ciencia de estudiar al bebé, a su cuidador, pero manteniendo el enfoque central en cómo está el bebé y el cuidador. Es decir, es cómo es que están juntos, cómo es que está el uno con el otro. Y si el bebé puede señalizar lo que necesita a su cuidador y cómo responde el cuidador para acompañar y estar con el niño alrededor de su experiencia de exploración y de regresar a nosotros, que somos su lugar seguro, de cómo es que estamos juntos. Vamos a mirar ahora otro video cortito, son como unos 5 minutos, eh, en donde vamos a ver a qué nos estamos entonces refiriendo con los tipos de interacción entre bebé y mamá. Vamos aquí a ver mamás, pero esto sucede con papás también y esto sucede con la persona con quien el niño ha establecido este vínculo primario, ¿no? Este es también un procedimiento de observación de qué es lo que pasa entre los niños y los cuidadores. Do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in. You step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. We'll do this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. I'm sitting for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. Hi. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother.
no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure attachment? Yes, insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Ser padre. Ok. Una de las cosas que vimos acá es qué es lo que sucede en el reencuentro entre el bebé y la mamá después de la separación. No nos quedemos con la idea de que si mi niño responde en una ocasión así, es decir, protestando y protestando sin poderse calmar, eso inmediatamente significa que es un niño con un apego inseguro, ambivalente, resistente. Estamos hablando de patrones de interacción, lo que predominantemente sucede. Voy a poner ahora una animación que nos muestra un poco esta perspectiva de qué es lo que es importante aprender a mirar, lo que ya está ocurriendo en la interacción entre nosotros y nuestros hijos, desde la perspectiva de este modelo que llamamos círculo de seguridad, que es un video explicativo. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos
creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia. O simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco, sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club, pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. Ok, acá escuchamos si podemos atender la mayoría de las veces las necesidades. Vamos a mirar esta gráfica nuevamente que vimos que nos ofrece una perspectiva de qué es lo que sucede en la interacción de los niños con nosotros. Nosotros somos esas manos, ese lugar seguro, esa base segura o el refugio seguro en donde nuestros hijos encuentran la experiencia de ser amparados, consolados, protegidos, acompañados. Y de la cercanía con nosotros, los niños salen a explorar el mundo, que es la parte de arriba del círculo en esta gráfica. En la exploración, lo que los niños necesitan es que nosotros apoyemos su exploración, porque pueden necesitar distintas cosas mientras exploran. Y nosotros somos esas manos, ese refugio seguro al cual o a quien cual los niños regresan para rellenar su vaso emocional, reabastecerse de emociones
que les ayuden a sentirse en confianza para volver a salir otra vez a explorar el mundo. Y esto lo hacen cientos de miles de veces al día. Esa es la perspectiva de la teoría del apego o de la perspectiva del círculo de seguridad. Y se habla de que, bueno, cuando los niños están explorando el mundo, ya sea en la casa, en el salón de clase, los niños tienen necesidades bastante específicas. Necesitan que uno les cuide, que uno se deleite con ellos por el solo hecho de que existen, no porque si solamente hacen bien las cosas. Es importante el refuerzo positivo a cuando hacen algo bien. Pero aquí estamos hablando de que mientras los niños exploran el mundo, necesitan ser vistos por nosotros con deleite, es decir, con ese amor profundo que uno experimenta como papá o como mamá por el solo hecho de que el niño está ahí, por el solo hecho de que el niño es por lo que es, no por lo que hace. ¿Cuántos luego nos andamos por la vida preocupados o estresados porque si no hacemos las cosas bien, entonces nos vamos a quedar solos, sin ser queridos? Entonces, también necesitan que uno les ayude y que uno juegue con ellos mientras exploran. Y luego, cuando vienen de regreso con nosotros, pueden necesitar que uno les proteja, que uno les apapache, les consuele, que uno también se deleite con ellos por el solo hecho de que existen y que uno les ayude a organizar sus emociones. Esta perspectiva de poder mirar y entender qué es lo que mi niño está haciendo con respecto a mí, qué es lo que mi niño está haciendo en la relación conmigo y que necesita de mí, me puede ayudar a mí a adivinar menos, ya sea si esto es con mi niño o si yo soy un maestro y esto sucede con el niño que está en la escuela, porque nosotros, si estamos en el lugar de ser maestros, los niños andan haciendo lo mismo, porque el maestro también representa una figura de apego importante para los niños. Entonces, cuando hablamos de una crianza suficientemente buena, escuchábamos en el video de que si nosotros podemos acompañar estas necesidades, identificarlas y acompañarlas, decía la mayoría de las veces el video, pero el mundo no se detiene cada vez que un niño tiene una necesidad. Muchas veces no vamos a poder acompañar las necesidades de los niños, pues porque tenemos que salir a trabajar, pues simplemente porque tenemos que ir al baño, porque tenemos que preparar la comida y uno no puede estar 24/7, 365 días al año ahí pendiente de acompañar las necesidades. Una perspectiva que se traduce en apego seguro, es decir, en una relación de confianza del niño con nosotros, del niño consigo mismo y con el niño con el mundo en general, es que siempre que sea posible, yo, cuidador, acompaño la necesidad del niño y la emoción del niño. Siempre que sea necesario, me hago cargo. Yo no puedo acompañar la necesidad de exploración de mi niña de 5 años que quiere explorar cómo es esto de cruzar el periférico. Esa es una necesidad de exploración de mi niña que yo no puedo acompañar. Tengo que poner un límite, me tengo que hacer cargo, tengo que comunicarle de una forma tal para explicarle que eso no se puede hacer. Entonces, siempre que sea posible acompañar la necesidad y siempre que sea necesario hacerme cargo, tratando de mantener un equilibrio entre cómo hago este acompañamiento o cómo pongo este límite de una manera relativamente equilibrada en términos de que yo soy más grande físicamente, tengo la experiencia de lo que es la bondad en la vida, tengo más horas de vuelo y tengo más conocimiento y por tanto más sabiduría y no perder este balance. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que puede hacer que nosotros como adultos nos veamos limitados en el acompañamiento de estas necesidades. Y una crianza suficientemente buena, lo que la investigación ha mostrado, la evidencia de la investigación ha mostrado, es que si yo, papá o mamá, puedo acompañar el 30% de las veces que mi niño experimenta una necesidad, eso es suficientemente bueno.
no es indispensable estar, porque además no se puede, 24/7, 365, ahí, pendiente de las necesidades de mi niño, porque la vida no me lo permite. Si yo acompaño 3 de cada 10, eso va siendo suficientemente bueno. Y si ese acompañamiento o ese límite lo pongo de una manera grande, firme, sabia y bondadosa, eso va siendo una crianza que favorece el apego seguro. Vamos ahora a mirar qué es lo que puede hacer que de repente yo tenga limitaciones en esa experiencia de acompañamiento. Y quiero compartir con ustedes otro videito muy corto que muestra qué me puede pasar a mí como adulto en esa función de ser manos. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones.
Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Entonces, la perspectiva de una crianza suficientemente buena es más o menos poder recordar algunas ideas claves que son importantes. Uno, que no hay una crianza perfecta. Uno no nace sabiendo ser papá o mamá. Uno es papá o mamá y uno cría en función de cómo fuimos criados, en función de cómo aprendimos a hacer esto, de estar con una otra persona. Y años después, cuando nos volvemos papás o mamás, recreamos, repetimos de manera automática, no propositiva y no consciente nuestras experiencias. Muchas veces uno dice, ahora que yo soy papá, yo no quiero repetir esto y de repente nos damos cuenta y ya lo repetimos. Así es la crianza, criamos como fuimos criados. Y una crianza suficientemente buena pasa por el hecho de que yo, papá o mamá, pueda aprender a notar, a observar y a identificar qué necesita mi niño de mí mientras está explorando, porque va a explorar. Si necesita que lo ayude, si necesita que me deleite con él, si necesita que juegue con él o con ella, si necesita que, eh, que acompañe y apoye su exploración, o si necesita que le consuele, si necesita que lo proteja, si necesita que le ayude a organizar sus emociones. Porque por el nivel de desarrollo todavía, si nosotros a veces cuando ya adultos, a estas edades, de repente la perdemos, de repente también hacemos pataleta, de repente también hacemos berrinche. Para un niño que su cerebro y la corteza de su cerebro y su mente está en desarrollo, muchas veces necesitan que les ayudemos a organizar sus emociones. Y una crianza suficientemente buena parte por el hecho de que yo aprenda a observar qué me pasa a mí frente a las necesidades y a las emociones de mi niño o de mi niña. Si yo, frente a una de estas necesidades o una de estas emociones, empiezo a estar bajo el efecto de esta música de suspenso que cierra mi mente, me pone en un modo defensivo, en un modo más reactivo que reflexivo, y no me ayuda a identificar y entender qué necesita mi niño. Y si yo puedo acompañar las necesidades de mi niño el 30% de las veces, eso va siendo una crianza suficientemente buena, sabiendo de que todos, por nuestras propias experiencias y en reacción a algunas emociones de nuestros niños o algunas necesidades de nuestros niños, vamos a entrar en este estado de música de suspenso. Todos la oímos y todos la vamos a seguir oyendo. Aquí el punto no es por qué yo tengo limitaciones en el acompañamiento, sino es darme cuenta cuándo. Porque si me doy cuenta cuándo, entonces tengo el chance de darme cuenta de los momentos de desconexión, porque yo estoy en mi propia película que tiene que ver con mi propia historia, y al darme cuenta de que yo me he desconectado de mi niño, entonces puedo reparar, puedo reaproximarme, puedo volver a conectar. Estamos casi sobre tiempo y esa es un poco la perspectiva de lo que es una crianza suficientemente buena desde la perspectiva del apego. Yo espero que en esta hora que llevamos estamos sobre tiempo, pero no sé si tenemos un poquito de tiempo para contestar o algunas preguntas o algunos comentarios. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Bueno, sí está la invitación a que por medio del chat de preguntas y respuestas nos hagan, bueno, le hagan al doctor sus cuestionamientos, sus dudas. Esta parte fundamental de no hay padres ni madres perfectos, me parece fundamental, ¿no? Porque uno se persigue inevitablemente si uno lo hace bien o mal, ¿no? En una sociedad también que nos invita, nos empuja a la perfección, ¿no? Y entonces, por supuesto, es muy complicado a veces más bien es muy complicado no perseguirse porque los cuestionamientos están alrededor, ¿no? ¿Eres buena mamá o eres buen papá? ¿Hasta dónde te vinculas? ¿Hasta dónde no? Y esta otra parte fundamental que menciona, doctor, de uno también trae lo propio, ¿no? De cómo fue criado. Y habrá cosas que lo dice también muy bien. Yo no quisiera parecerme a mi mamá o a mi papá y uno de repente se ve repitiendo esas situaciones, ¿no? Y que no es ni bueno ni malo, finalmente es como uno fue criado y habrá algunas cosas que a uno le funcionen mejor. Y toda esta cuestión del vínculo, ¿no? Cómo poder tener, yo pensaba en las animaciones y en una metáfora también de tener las orejas muy grandes y los ojos muy grandes como para poder ver, escuchar y a veces hacerla de traductor de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué será lo que está pidiendo? ¿Qué será lo que está sintiendo? Y ir aproximando pues esas traducciones, ¿no? Las mamás, a veces se nos criticaba o se nos critica porque mi niño tiene frío y uno pone el suéter y probablemente no tenga frío, ¿no? Pero desde la propia vivencia uno trata de cuidar, proteger, hasta que llega es muy lindo cuando habla de baile que se da o la danza que se da entre la madre, el padre y el hijo, la hija, ¿no? Y cómo va uno tomando a lo mejor al principio un vals, no sé, por poner una característica de algún baile, después a lo mejor, no sé, un rock o qué sé yo, ¿no? Estas músicas que uno también, en cuanto a sus referencias, puede ir involucrando para poder traducir esto, ¿no? No Gracias, tenemos gracias. preguntas. Nada más para bordar un poquito en esta idea del baile y esta analogía de los ojos grandes y las orejas para ver y escuchar. Efectivamente, la crianza es este baile y como cuando uno baila con alguien, ¿no? Entonces hay uno que va siguiendo al otro, ¿verdad? Generalmente la cultura hegemónica patriarcal nos hace a nosotros los hombres llevar el baile, ¿verdad? Y entonces muchas veces las mujeres van siguiendo, pero es con la crianza, los niños no pueden y no pueden seguirnos a nosotros, porque todavía no saben cómo es eso. Somos nosotros los que necesitamos aprender a sintonizar con el bebé para poder, o con los niños, para poder seguirlos a ellos en sus necesidades. Y nuestra propia historia va a hacer que a veces, aunque estamos bailando, frente a un movimiento que hace el niño, aunque la música del lugar sea una música de danzón, en mi mente yo voy a empezar a oír música de slam, música de caos. Y Ujú. esa música de caos en mi mente no me va a permitir ni ver ni escuchar lo que está necesitando mi niño. Un poco la idea es aprender a darnos cuenta cuando nos pasa eso, porque a todos nos pasa y nos va a seguir pasando. Y la idea es, ok, ¿cómo yo regreso al baile? ¿Cómo yo reconecto con lo que el bebé está proponiendo que bailemos? Y a veces lo voy a poder seguir, a veces no. Si yo lo sigo o la sigo, más o menos el 30% de los pasos que me invita a que yo baile,
¿ya? Eso va siendo una crianza suficientemente buena. Gracias por las analogías y las metáforas. Y claro que implica hablar de temas y experiencias que eh, tocan fibras sensibles porque invariablemente eh, hablar de crianza en nuestros niños no solamente es mirar a mi niño, es mucho mirarme a mí. Preguntan en el chat, ¿cómo acompañar a nuestros hijos neurodiversos? Me pasa a menudo que trato de acompañar a mis hijos de la manera en la que me hubiera gustado que me acompañaran o me gustaba que me trataban, pero a veces veo que no logro conectar así y la respuesta de ellos no es positiva. Es difícil. O sea, incluso en condiciones de neurodiversidad, los niños de una u otra manera, dependiendo la profundidad de la condición de la neurodiversidad, dependiendo de la severidad de esto, de todas maneras los niños van a intentar momentos de conexión, ya sea tal vez no necesariamente a través del contacto visual, pero tal vez a través de cierta cercanía con uno. Y hacen la exploración y hacen el regreso de maneras un poco diferentes. Y para nosotros como papás eso es muy difícil y es muy doloroso, porque no es lo que estamos acostumbrados a experimentar, ni es lo que, no es nuestro referente. Incluso entonces, con esa dificultad, la pregunta es, ok, esta es la realidad, no es lo deseable, es lo que es. Esto, ¿qué activa en mí como papá o como mamá? ¿Qué música de fondo yo empiezo a escuchar que me permite a mí conectar o no con mi niño, que tiene estas características distintas, distintas? Porque de todas maneras va a comunicar señales de conexión. Y nos toca hacernos las mismas preguntas. ¿Qué podría estar necesitando mi niño de mí? ¿Cómo puedo yo intentar identificar qué necesita? Muchas gracias por la pregunta, sabiendo que es un lugar difícil. Otra pregunta dice, me parece por lo tanto muy importante hacer equipo padres y maestros, ya que somos personas seguras para ellas y para ellos. Es fundamental y por eso mencionaba yo que la gratitud infinita a escuelas que tienen este compromiso y esta perspectiva de entender y de mirar y de acercarnos y construir experiencias colectivas y equipos. Porque lo cierto es que en el escenario de la escuela donde nuestros hijos pues pasan mucho tiempo y ya seamos papás o maestros, la historia es la misma. Y cuando somos maestros, más equipo necesitamos hacer porque no estamos frente a un niño. Estamos frente a 20 o 30 que cada uno de estos niños está haciendo su círculo con el maestro. Entonces, esta perspectiva, si se puede poner en la mente de papás, mamás y maestros, nos ofrece otros entendimientos y otras tolerancias y otras bondades en la dificultad que implica pues ser papá o ser maestro. Gracias por este comentario y mencionan acá qué tipo de lecturas podría recomendar para seguir conociendo el tema. Entonces, rápidamente, porque sé que ya estamos sobre tiempo, yo les voy a poner en el chat la liga a la página donde están estas animaciones, que es la liga a la página de Circle of Security International, que es esta perspectiva, este modelo en donde viene mucha información para seguir mirando la interacción con estos lentes, ¿no? Desde esta perspectiva. Bueno, em, Doctor, perdón la interrupción, me parece fundamental la pregunta también anterior, bueno, las tres, por supuesto, pero la anterior, porque si bien cuando dice las escuelas que se involucran en hablar de este tema tan importante, estamos hablando también o estamos apuntando hacia lo colectivo, no se tendría que quedar solo en la familia, sino que esto también se abre a la escuela, a esta comunicación, a este vínculo fundamental y también pensando en nuestro colectivo, ¿no? En nuestra comunidad, que es fundamental también para esto.
Gracias por este punto, porque así como los niños necesitan de nosotros como humanos, mientras ellos exploran y regresan con nosotros, nosotros también estamos haciendo lo mismo. Yo adulto, papá o mamá, o yo adulto maestro, yo estoy explorando qué es esto de educar, qué es esto de criar, qué es esto de acompañar a los niños mientras están en el salón de clase, qué es esto de qué me pasa a mí como papá o como mamá cuando yo la pierdo, cuando yo estoy fundida o fundido y de plano ya no puedo acompañar, que yo también necesito manos. Y entonces es una red de acompañamiento, es una red de estar con. Nosotros estamos, los niños necesitan que nosotros estemos con ellos y nosotros también necesitamos que haya algún otro que esté con nosotros. Y ese otro se llama el colectivo, se llama la red social. Y es fundamental, sobre todo en estos tiempos en la cual, pues la lógica de la imposición del individualismo, del yo someto al resto del mundo para que el mundo se hinque y haga lo que yo quiero. Y no voy a empezar a hablar en inglés eh, en estos momentos, pero es el contexto. Nosotros estamos viendo el efecto que tiene la ruptura del acompañamiento, ¿no? El efecto que tiene no entender la necesidad de un niño o entender la necesidad de una cultura o entender la necesidad de una población distinta, cuando la perspectiva es la de la desconexión. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. La verdad es que em, yo espero que si salimos de aquí con más preguntas que respuestas, pero con una ruta de cómo ir respondiéndonos a estas preguntas, nos damos por bien servido. Creo que estamos sobre tiempo. Yo les agradezco muchísimo la posibilidad. No, muchas gracias a usted, doctor. Gracias también a todos los que y todas las que nos acompañaron esta tarde. Me gustaría que pusiera sus datos, doctor, Ah, por si alguien quiere conectarse o comunicarse con usted y que también, bueno, están los círculos de seguridad para padres, que es algo también con lo que ha estado trabajando el doctor Iván Arango, que nos parece también interesante como para poder abordar y todos estos cuestionamientos que puedan surgir después incluso de esta plática, ir construyendo respuestas todos juntos, ¿no? O en muchis- compañía de, ¿no? muchísimas Gracias gracias. también, perdón, a Victoria Elías en los controles técnicos y sí, doctor. Aquí está mi correo y sí, muchas gracias ahora por esta información de cómo profundizar un poco más sobre esta perspectiva. También a través del correo podemos estar en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y a las autoridades del colegio y a todo el equipo, que también son manos y que han Ujú. hecho posible esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buena tarde. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.